Rosa Mendoza dedicó toda su vida al trabajo y a su familia. Durante 68 años soportó privaciones y sacrificios en silencio. Cuando su propia hija la echó a la calle, nadie imaginaba que la humilde limpiadora guardaba un secreto valorado en millones de dólares. Un secreto que cambiaría para siempre el destino de los olvidados. Era el crudo invierno de 2021 en la ciudad de Valparaíso. Los vientos del Pacífico golpeaban con fuerza las coloridas casas escalonadas. En los cerros, en una modesta vivienda del barrio El Almendral, vivía Rosa Mendoza, una mujer de 68 años, con manos encallecidas por décadas de limpiar casas ajenas. Rosa había enviudado 15 años atrás cuando su esposo Miguel falleció de 1900, un ataque al corazón. Desde entonces vivía con su única hija Clara, su yerno Eduardo y su nieto recién nacido Lucas en un apartamento de 2 habitaciones. Su rutina era invariable. Se levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno familiar. Luego caminaba 40 minutos hasta la primera casa donde limpiaba. Después continuaba con la segunda. A veces había una tercera. Sus rodillas crujían al subir escaleras. Sus manos permanecían agrietadas por los productos químicos, pero Rosa nunca se quejaba. La sonrisa de su nieto al regresar cada tarde era suficiente compensación por todo el esfuerzo. El dinero siempre había sido escaso en la familia. Eduardo trabajaba como vendedor en una tienda de electrodomésticos con un sueldo modesto. Clara había conseguido un empleo a tiempo parcial como cajera en un supermercado tras el nacimiento de Lucas. Las facturas se acumulaban. Las tensiones aumentaban. Aquella noche de julio, mientras una lluvia incesante golpeaba las ventanas, Rosa regresó más tarde de lo habitual. Había aceptado horas extras en casa de la señora Fernández. Al entrar, encontró a Clara y Eduardo sentados en la pequeña sala con expresiones sombrías. Le dijeron que debían hablar de algo importante. Le explicaron que la situación económica era insostenible. Le recordaron que el bebé necesitaba su propio espacio. Le informaron que ya no podían mantenerla. Clara le comunicó que tenía 2 semanas para encontrar otro lugar donde vivir. Eduardo añadió que era lo mejor para todos. Ninguno la miró a los ojos mientras destrozaban su mundo. Rosa permaneció en silencio, asintió lentamente, no derramó ni una lágrima. Se levantó con dignidad y caminó hasta su pequeña habitación que pronto convertiría en el cuarto del bebé. Durante las siguientes 2 semanas, Rosa salía temprano y regresaba tarde. Clara asumió que buscaba un lugar económico donde alojarse. En realidad, Rosa visitaba a un abogado, solicitaba documentos al banco, realizaba llamadas misteriosas que nadie escuchaba. El día 14, Rosa preparó por última vez el desayuno familiar. Besó a su nieto dormido en la cuna. Abrazó brevemente a su hija, que evitaba su mirada. Tomó una pequeña maleta con sus escasas pertenencias y salió sin mirar atrás. Clara encontró sobre la mesa un papel con una dirección escrita en letra temblorosa, un albergue para mujeres sin hogar en el barrio más deteriorado de la ciudad. Sintió una punzada de culpa que rápidamente reprimió. Era necesario, no había alternativa. Cuando intentó llamar a su madre esa noche, descubrió que Rosa había cancelado su línea telefónica. Cuando acudió al albergue 3 días después, llevando algunas mantas, le informaron que Rosa Mendoza nunca había llegado allí. Cuando contactó con las familias donde su madre limpiaba, todas confirmaron que había renunciado. Rosa Mendoza, la anciana limpiadora que nunca molestó a nadie, había desaparecido sin dejar rastro. Los meses siguientes fueron extrañamente normales para Clara y Eduardo. Convirtieron el antiguo cuarto de Rosa en una acogedora habitación infantil. Compraron a crédito una nueva televisión.
Intentaron no hablar de la ausencia que pesaba en el ambiente. Clara se decía a sí misma que su madre estaría bien. Quizás había encontrado trabajo como interna en alguna casa. Quizás había contactado con alguna antigua amiga. Pero en el fondo, la culpa la corroía cada noche mientras miraba la cuna de Lucas. Lo que Clara no podía imaginar era que Rosa había planeado meticulosamente cada paso desde aquella noche en que le comunicaron que ya no la querían en casa. 23 años atrás, Rosa había heredado de su padre un pequeño terreno a las afueras de la ciudad, una parcela árida y sin valor en una zona despoblada que nadie quería comprar. Mientras otros herederos vendieron rápidamente sus partes por sumas irrisorias, Rosa se aferró a aquel pedazo de tierra. Era lo único que le quedaba de su padre. Durante décadas pagó fielmente los modestos impuestos con dinero que escatimaba de su salario como limpiadora. Rechazó múltiples ofertas de compradores que le ofrecían cantidades que consideraba insuficientes. Su difunto esposo, Miguel, le había aconsejado mantener la propiedad. Le decía que algún día valdría algo. Rosa nunca le contó a Clara sobre esta herencia. Era su pequeño secreto, su seguridad para la vejez. En 2019, el gobierno anunció la construcción de una nueva línea ferroviaria que conectaría Valparaíso con Santiago. Los planos revelaron que la estación principal se ubicaría exactamente en la zona donde estaba el terreno de Rosa. De la noche a la mañana, aquella tierra árida se convirtió en oro. Rosa recibió una oferta de $1.7 millones por parte de una empresa constructora, una suma que jamás había imaginado poseer. El trato se cerró en secreto. El dinero se depositó en una cuenta bancaria que solo ella conocía. Rosa nunca mencionó nada a su familia. Esperaba el momento adecuado para compartir su fortuna con ellos. Ese momento nunca llegó. Antes de poder revelar su secreto, su propia hija la expulsó del hogar. El dolor fue profundo, la decepción inmensa. Pero Rosa no era persona de rencores. Necesitaba tiempo para pensar, para planificar, para sanar. Con la ayuda de su abogado, el discreto señor Vega, Rosa compró una identidad nueva. Se registró en hoteles bajo el nombre de Elena Soto. Viajó durante semanas por pequeñas ciudades costeras. Observó, aprendió, reflexionó sobre qué hacer con su inesperada fortuna. Durante sus viajes, Rosa conoció a otras mujeres de su edad en situaciones similares o peores. Ancianas abandonadas por sus familias, viudas sin pensión, trabajadoras desgastadas sin ahorros para la vejez. Sus historias tocaron profundamente el corazón de Rosa. Una tarde, mientras descansaba en un banco del parque en la localidad de San Antonio, Rosa observó un edificio abandonado. Una antigua mansión de estilo colonial que se desmoronaba lentamente. Frente al mar, un cartel desteñido anunciaba su venta desde hacía años. Una idea comenzó a germinar en su mente. Al día siguiente contactó con su abogado. Le pidió investigar el inmueble. Resultó que el edificio había sido un hotel de lujo en los años 50. Ahora pertenecía a un banco que intentaba deshacerse de él sin éxito debido a los altos costos de renovación. Rosa lo compró por una fracción de su valor real, $300,000, en una transacción discreta a través de una fundación recién creada llamada Mesa de Rosa. El resto de su fortuna la dividió estratégicamente en inversiones seguras que generarían ingresos constantes para su proyecto. Durante 6 meses, equipos de construcción trabajaron incansablemente en la rehabilitación del edificio. Rosa supervisaba personalmente cada detalle. Habitaciones luminosas, espacios comunes acogedores, una enorme cocina industrial, un jardín con vista al océano.
todo diseñado con un propósito claro en mente. Mientras tanto, Clara y Eduardo enfrentaban sus propios desafíos. La tienda donde trabajaba Eduardo anunció recortes de personal. El alquiler del apartamento subió considerablemente. El pequeño Lucas desarrolló problemas respiratorios que requerían medicamentos costosos. Clara buscaba a su madre en silencio. Visitaba albergues, preguntaba en iglesias, dejaba mensajes en servicios sociales, pero Rosa Mendoza había desaparecido completamente. Lo que Clara ignoraba era que Rosa la observaba desde lejos. Contrataba discretamente a personas para que le informaran sobre su hija y su nieto. Sufría al conocer sus dificultades económicas, pero aún no era el momento de rebelarse. Su plan necesitaba tiempo para madurar. En octubre de 2022, la mesa de Rosa abrió sus puertas silenciosamente. No hubo inauguración oficial. No se publicó en periódicos. Solo corrió la voz entre trabajadoras sociales y organizaciones comunitarias. Era un refugio, un hogar para mujeres mayores sin recursos, un espacio donde cualquier persona necesitada podía recibir una comida caliente sin preguntas. Las habitaciones renovadas acogían a ancianas abandonadas. Las salas comunes ofrecían talleres y actividades. La cocina nunca dejaba de funcionar. Rosa se presentaba simplemente como Elena, una voluntaria más. Nadie excepto su abogado conocía la verdad, que la discreta mujer de cabello blanco que servía sopa cada mediodía era la propietaria y benefactora del lugar, que cada peso que mantenía funcionando el refugio provenía de sus fondos personales, canalizados a través de fundaciones anónimas. Por primera vez en su vida, Rosa sentía verdadera plenitud. El dolor por el rechazo de su hija seguía presente, pero había encontrado un propósito mayor, una forma de transformar su sufrimiento en algo hermoso. En enero de 2023, la vida de Clara dio un vuelco dramático. Eduardo perdió definitivamente su empleo debido a los recortes. 2 semanas después, sin previo aviso, hizo las maletas y abandonó el hogar familiar. Dejó una breve nota explicando que la presión era demasiada, que necesitaba empezar de nuevo, que lo sentía. Clara quedó devastada, sola con un niño pequeño, con facturas acumulándose, con un trabajo a tiempo parcial insuficiente para mantenerse. Las reservas económicas se agotaron rápidamente. Los amigos que prometieron ayuda desaparecieron uno a uno. En marzo recibió la notificación de desalojo. Tenía 30 días para abandonar el apartamento o pagar los 3 meses de alquiler atrasados. Las noches se convirtieron en sesiones de llanto silencioso para no despertar a Lucas. Los días eran una búsqueda desesperada de soluciones que no llegaban. Clara pensó constantemente en su madre, en cómo la había expulsado de casa cuando ella también enfrentaba dificultades, en cómo ahora comprendía el miedo a quedarse sin techo. La culpa la consumía. Se preguntaba dónde estaría Rosa, si habría sobrevivido al invierno en las calles, si la odiaría para siempre. El último día antes del desalojo, Clara empaquetó las pocas pertenencias que quedaban. Había conseguido plaza en un albergue municipal temporalmente. No era ideal para un niño pequeño, pero no tenía alternativas. Mientras guardaba ropa en una maleta vieja, encontró el papel arrugado con la dirección que Rosa había dejado aquel último día. El albergue donde supuestamente iría su madre, donde nunca llegó. Por curiosidad o desesperación, decidió visitarlo una última vez. Al llegar al barrio, notó cambios significativos. Algunas casas estaban renovadas. Había nuevos negocios pequeños. El ambiente parecía menos desolador que en su visita anterior. Cuando preguntó por el antiguo albergue para mujeres, le indicaron un edificio diferente a pocas cuadras.
Era una mansión restaurada de 3 pisos con vistas al mar. Un letrero discreto anunciaba «La Mesa de Rosa, refugio y comedor comunitario». Las puertas estaban abiertas, se escuchaba música suave, olía a comida recién preparada. Clara entró tímidamente con Lucas en brazos. El interior era acogedor, paredes en tonos cálidos, muebles sencillos pero confortables, plantas por todas partes. Un grupo de ancianas tejía en un rincón. Otras personas de diversas edades conversaban en mesas dispuestas en un amplio comedor. Una mujer mayor de aspecto amable se acercó a recibirla. Se presentó como Matilde, la coordinadora. Le explicó que el lugar ofrecía comidas gratuitas a cualquier persona necesitada. También disponían de habitaciones temporales para mujeres en situación vulnerable. Cuando Clara explicó su situación de desalojo inminente con un niño pequeño, Matilde no dudó en ofrecerle alojamiento inmediato. Durante las siguientes semanas, Clara y Lucas se adaptaron a su nueva vida en el refugio. Clara comenzó a ayudar como voluntaria en la cocina, luego en los talleres infantiles, finalmente en la administración, donde su experiencia como cajera resultaba útil. Preguntó varias veces sobre el origen del lugar, sobre quién financiaba un proyecto tan generoso. Las respuestas siempre eran vagas. Una fundación anónima, una benefactora que prefería mantenerse en las sombras, un legado dedicado a mujeres en dificultades. Clara notó que ocasionalmente mencionaban a una tal Elena que visitaba el lugar. Alguien importante a quien todos trataban con especial respeto, pero nunca coincidía con sus horarios. Era casi como si esta misteriosa Elena la evitara deliberadamente. Un día, mientras organizaba documentos en la oficina, Clara encontró una fotografía enmarcada que llamó su atención. Mostraba el edificio antes de la renovación. Una ruina abandonada, transformada milagrosamente en el acogedor refugio actual. La fecha en el reverso indicaba apenas 2 años atrás. Junto a la foto había una carpeta con recortes de periódico, noticias sobre la venta de terrenos para la nueva estación ferroviaria, un artículo sobre los precios récord pagados a propietarios de parcelas en la zona, una lista de nombres, entre los cuales reconoció inmediatamente uno, Miguel Mendoza, su padre fallecido. Clara sintió que le faltaba el aire. Recordó vagamente a su padre mencionando un terreno familiar, algo que su madre seguía pagando cada año, un asunto que nunca pareció importante. Ese mismo día, un hombre de traje visitó el refugio. Era el señor Vega, abogado y administrador legal de la fundación. Venía mensualmente para revisar las cuentas y asegurarse de que todo funcionaba correctamente. Clara fue asignada para asistirlo en su trabajo. Durante horas revisaron documentos juntos. Clara fue extremadamente eficiente. El señor Vega quedó impresionado con su dedicación. Mientras terminaban, Clara reunió valor para preguntar directamente sobre la misteriosa benefactora del lugar. El abogado dudó visiblemente. Miró su reloj. Pareció debatir internamente antes de tomar una decisión. Le dijo a Clara que había trabajado para la fundadora durante casi 2 años, que había prometido mantener su identidad en secreto, pero que quizás era tiempo de que ciertas verdades salieran a la luz. Le explicó que la fundadora era una mujer que había recibido una suma considerable por la venta de un terreno familiar, que en lugar de disfrutar su riqueza había decidido crear un espacio para personas rechazadas por la sociedad, que el nombre La Mesa de Rosa no era casual. Clara comenzó a temblar. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas mientras comprendía lentamente la magnitud de lo que estaba escuchando. El señor Vega sacó entonces un sobre de su maletín. Contenía una carta escrita a mano. La letra era inconfundible.
Era una carta de Rosa para su hija, escrita meses atrás, guardada por el abogado para el momento adecuado. El momento en que Clara estuviera preparada para conocer la verdad. La carta comenzaba con palabras sencillas. Rosa explicaba que nunca había tenido facilidad para expresarse, que prefería demostrar su amor con acciones más que con palabras, que quizás esa había sido siempre su mayor debilidad. Relataba cómo su padre le había dejado un terreno que muchos consideraban inútil, cómo Miguel le había aconsejado conservarlo a pesar de las dificultades económicas, cómo durante décadas había pagado fielmente los impuestos con dinero que restaba de su salario como limpiadora. Describía el día en que supo que construirían la estación ferroviaria, su incredulidad ante la oferta millonaria, su intención inicial de compartir todo con Clara y su familia, sus planes para una vida sin preocupaciones económicas para todos. Luego narraba la noche en que la echaron de casa, el dolor profundo, no por perder un techo, sino por sentirse descartada como un objeto sin valor por las personas que más amaba. La sensación de traición que casi la destruye. Rosa explicaba que necesitó alejarse, pensar, sanar, que durante sus viajes conoció a muchas mujeres en situaciones similares o peores, que comprendió que su dolor personal podía transformarse en algo mayor. Detallaba la compra del edificio abandonado, la creación de las fundaciones anónimas, la renovación exhaustiva para convertirlo en un espacio digno, la apertura silenciosa, los primeros residentes, las primeras comidas servidas. Confesaba que había seguido la vida de Clara desde lejos, que sabía de sus dificultades, de la partida de Eduardo, de los problemas económicos, que había querido intervenir muchas veces, pero necesitaba que Clara comprendiera por sí misma ciertas lecciones que la vida enseña duramente. Rosa revelaba que Elena, la misteriosa benefactora, era ella misma, que se había mantenido en las sombras para observar cómo su hija respondía ante la adversidad, para ver si el refugio tocaba su corazón por sus propios méritos, no por obligación familiar. La carta terminaba con una revelación más. Rosa había sido diagnosticada con una enfermedad terminal meses atrás. Los médicos le daban poco, a tiempo. Había mantenido esto en secreto incluso de su fiel abogado. Solo ahora, al sentir que sus fuerzas disminuían, había decidido que era momento de que Clara conociera toda la verdad. El señor Vega explicó que Rosa vivía en un pequeño apartamento en el último piso del edificio, que rara vez bajaba ya debido a su debilidad creciente, que había estado observando a Clara desde su llegada al refugio, que se había llenado de orgullo al ver cómo su hija se entregaba voluntariamente a ayudar a otros en sus momentos más difíciles. Clara apenas podía procesar toda esta información. Sentía una mezcla abrumadora de emociones: culpa por haber expulsado a su madre, asombro ante la magnitud de lo que Rosa había creado, gratitud por la segunda oportunidad que la vida le ofrecía, urgencia por ver a su madre antes de que fuera demasiado tarde. El abogado la condujo por una escalera lateral hasta un apartamento sencillo en la última planta. Llamó suavemente a la puerta. Una voz débil respondió desde el interior. Rosa estaba sentada junto a la ventana con vistas al océano. Había perdido peso. Su cabello totalmente blanco enmarcaba un rostro pálido pero sereno. Sus ojos, sin embargo, mantenían la misma luz cálida que Clara recordaba desde su infancia. No hubo recriminaciones, no hubo reproches. Cuando Clara cayó de rodillas frente a su madre, pidiendo perdón entre sollozos, Rosa simplemente acarició su cabello como cuando era niña. Le dijo que todo estaba bien, que el perdón había llegado mucho antes que este momento.
Rosa conoció finalmente a su nieto Lucas. El pequeño se adaptó inmediatamente a su abuela como si la hubiera conocido toda su vida. Durante horas, abuela, hija y nieto permanecieron juntos en aquella habitación sencilla, recuperando tiempo perdido, sanando heridas profundas. Rosa reveló a Clara los detalles de su fortuna. Casi $1.000.000 restantes tras la compra y renovación del refugio, dinero invertido cuidadosamente para garantizar la continuidad de la Mesa de Rosa por muchos años. Le explicó que todo estaba legalmente preparado para que Clara asumiera la dirección del lugar cuando ella ya no estuviera. Le mostró documentos, cuentas bancarias, planes futuros. Le presentó a las personas clave que hacían funcionar el refugio. Le compartió su visión para expandir los servicios a otras comunidades necesitadas. Clara comprendió que su madre no solo le estaba dejando una herencia material, le estaba confiando un legado de amor, una forma de vida basada en la generosidad, un propósito que trascendía el dolor y lo transformaba en esperanza para otros. Aquella noche, por primera vez en años, Clara durmió con paz verdadera, con su hijo en brazos y sabiendo que su madre descansaba en la habitación contigua, con la certeza de que los errores del pasado no definirían su futuro, con la promesa de honrar el extraordinario regalo que Rosa había creado de la nada. Los meses siguientes trajeron cambios profundos para todos. Clara renunció definitivamente a su trabajo en el supermercado para dedicarse a tiempo completo al refugio. Aprendió rápidamente todos los aspectos de la administración bajo la guía del señor Vega. Se involucró personalmente en la selección de nuevas residentes. Expandió los programas educativos para incluir formación laboral para mujeres de todas las edades. Rosa observaba estos cambios con satisfacción silenciosa. A pesar del avance de su enfermedad, experimentaba una paz profunda al ver cómo su hija florecía en este nuevo rol, cómo su dureza anterior se transformaba en compasión, como su inseguridad daba paso a un liderazgo natural que inspiraba a todos. El pequeño Lucas crecía rodeado de abuelas adoptivas que lo mimaban constantemente. Las residentes del refugio encontraban alegría especial en cuidar del niño mientras Clara trabajaba. Rosa pasaba horas contándole historias de su abuelo, Miguel, y de tiempos pasados que nunca debían olvidarse. La noticia sobre la Mesa de Rosa comenzó a extenderse más allá del barrio. Periodistas locales escribieron artículos sobre este misterioso refugio que aparentemente funcionaba sin apoyo gubernamental. Empresarios locales comenzaron a ofrecer donaciones y colaboraciones. Estudiantes universitarios solicitaban hacer prácticas en sus programas sociales. Clara protegía celosamente la privacidad de su madre. Rosa seguía presentándose como Elena cuando su salud le permitía bajar a los espacios comunes. Muy pocos conocían la verdadera historia detrás del lugar. El señor Vega, Matilde la coordinadora y algunos miembros del personal original guardaban el secreto con lealtad absoluta. En septiembre de 2023, Rosa sufrió una recaída severa. Los médicos fueron claros. Le quedaban semanas, quizás días. Clara trasladó permanentemente su habitación junto a la de su madre. Se establecieron turnos para que Rosa nunca estuviera sola. Durante esos últimos días, Rosa compartió más secretos y recuerdos. Historias de su juventud que nunca había contado. Anécdotas de la infancia de Clara que su hija había olvidado. Consejos sencillos sobre la vida que solo la experiencia puede enseñar. Una tarde particularmente clara, con el sol poniente bañando la habitación en tonos dorados, Rosa pidió a Clara que le trajera una pequeña caja de madera de su armario. Contenía cartas de Miguel que había conservado durante décadas, fotografías amarillentas de tiempos felices,
una libreta desgastada donde había anotado pensamientos y reflexiones a lo largo de los años. Rosa le entregó todo esto a su hija. Le dijo que la verdadera riqueza no estaba en cuentas bancarias, sino en los recuerdos preservados, en el amor compartido, en las lecciones aprendidas, en las puertas que abrimos para otros cuando las nuestras se cierran. El 10 de octubre, rodeada por Clara, Lucas y las mujeres a quienes había dado un hogar, Rosa Mendoza cerró los ojos por última vez. Su rostro reflejaba una serenidad perfecta, como quien completa un largo viaje y finalmente descansa. El funeral fue sencillo, tal como ella hubiera deseado, pero la cantidad de personas que asistieron sorprendió a todos. Residentes actuales y antiguas del refugio, voluntarios, vecinos del barrio. Incluso Eduardo apareció brevemente, visiblemente conmovido al enterarse de toda la historia. Clara decidió revelar públicamente la verdadera historia de Rosa y el origen de la Mesa de Rosa durante la ceremonia. Compartió sin reservas el relato de cómo había expulsado a su madre de casa, de cómo Rosa había respondido a ese rechazo con un acto de generosidad incomparable, de cómo una mujer sin educación formal había creado un modelo de apoyo comunitario que ahora estudiaban en universidades. No hubo persona presente que no derramara lágrimas ese día, no por la tristeza de la pérdida, sino por la belleza del legado, por el testimonio de cómo una vida aparentemente insignificante puede transformar a toda una comunidad cuando se guía por el amor verdadero. En los meses siguientes a la muerte de Rosa, la Mesa de Rosa continuó creciendo bajo la dirección de Clara. Se adquirió un edificio adyacente para ampliar las instalaciones. Se establecieron becas educativas para mujeres mayores que deseaban completar estudios interrumpidos. Se creó un fondo especial para apoyar a abuelas que criaban a sus nietos en circunstancias difíciles. Eduardo intentó reconciliarse con Clara. Propuso volver a formar una familia ahora que la situación económica había cambiado. Clara lo recibió con amabilidad pero firmeza. Le explicó que había aprendido valiosas lecciones sobre la lealtad en los momentos difíciles, que prefería continuar su camino sola, enfocada en honrar el legado de su madre. El primer aniversario de la muerte de Rosa coincidió con la apertura de un segundo refugio en una ciudad cercana. La Mesa de Rosa se había convertido en una fundación reconocida nacionalmente, un modelo replicado en otras comunidades, un símbolo de cómo el rechazo puede transformarse en acogida cuando se responde desde el amor. 5 años han pasado desde que Rosa Mendoza dejó este mundo. Su legado, sin embargo, crece cada día con más fuerza. La Mesa de Rosa ya no es un solo refugio. Son 7 casas distribuidas por todo el país, espacios donde nadie es rechazado, donde las puertas siempre están abiertas. Clara Mendoza, ahora reconocida internacionalmente como activista por los derechos de las personas mayores, continúa viviendo modestamente. Lucas, su hijo de 7 años, crece entendiendo que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en vidas transformadas. En la entrada principal de cada nuevo refugio se instala una placa sencilla con las palabras que Rosa escribió en 1986, su diario personal poco antes de morir. Las puertas que abrimos son más fuertes que las que se cierran. El rechazo puede convertirse en refugio, el dolor en sanación, la soledad en comunidad. La parcela donde alguna vez existió el terreno árido de Rosa ahora alberga una estación ferroviaria moderna. Miles de personas pasan por allí cada día sin conocer la extraordinaria historia que comenzó en ese lugar. Como una herencia aparentemente sin valor, se transformó en un tesoro que continúa multiplicándose. Cada noche, antes de dormir, Clara
Sube a la azotea del edificio original. Contempla el mismo océano que su madre miraba en sus últimos días. Agradece silenciosamente por la segunda oportunidad que ambas recibieron, por las lecciones aprendidas en el dolor, por el privilegio de continuar un legado que comenzó con una mujer que fue rechazada, pero se negó a rechazar a otros, porque, al final, como Rosa siempre decía, somos definidos no por las puertas que nos cierran, sino por las que elegimos abrir para los demás.